Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema con el cual vamos a cerrar la semana tiene relación con algo que comenté el martes, hace tres días. Es el gasto público y el uso que le damos en México junto con el poder mágico que le asignamos. Nos viene de muy lejos a los mexicanos, particularmente a los políticos, sean gobernantes o funcionarios, nos viene de lejos, digo, ese uso o esa idolatría al gasto público. Hemos llegado a convencernos de algo que a todas luces es equivocado. Hemos llegado a convencernos, repito, de algo que ha probado ser erróneo y perverso y dañino para las economías en decenas de países en el mundo. Es más, México es uno de los mejores ejemplos de lo que no debe hacerse con el gasto público. Recuerde usted, si tiene la edad suficiente, los años de aquella locura presupuestal y de gasto del presidente López Portillo. La administración de la abundancia. Recibió la deuda pública externa en 20,000 millones de dólares que le dejó el presidente Echeverría, el cual la había recibido del presidente Díaz Ordaz en 5,000 millones y la cuadruplicó, la dejó en 20. Y López Portillo la cuadruplicó y la dejó alrededor de los 80,000 millones de dólares. El país, en aquel aciago año de 1982, por allá por febrero, prácticamente quebramos. Recuerde usted aquella frase del entonces secretario de Hacienda: tenemos un leve problema de caja. Pues ¿cómo sería la caja? Pero el caso es que tuvimos un problema de caja. Viene el cierre del 82, de locura, la nacionalización de la banca y toda la secuela que trajo esa decisión. Ya López Portillo, si no perdido el juicio, pero sí ya abrumado por los problemas que las pésimas políticas públicas en materia económica había puesto en práctica. El gasto público fue el instrumento por excelencia que utilizamos en aquellos 12 años, la famosa docena trágica, y en el caso del presidente López Portillo, el déficit en las finanzas públicas fue alrededor del 17-18% del Producto Interno Bruto, de locura, de estallido. El modelo económico hace agua, llega el presidente Miguel de la Madrid, lo intenta rescatar y darle vida artificial. Sin embargo, 5 años después, en octubre del 87, truena y debimos abrir la economía. Muy bien. ¿Qué ha pasado después de esos años en lo que se refiere a la comprensión de nuestros políticos del uso del gasto para estimular e impulsar el crecimiento económico? Debo decirle que algunos de esos presidentes entendían perfectamente el problema. El presidente Salinas lo entendía casi a la perfección, llegando a tener casi al final de su administración un déficit cero, estabilizadas las finanzas públicas y, si no estoy equivocado, un pequeño superávit. El doctor Zedillo, un hombre también con sólidos fundamentos económicos, una persona que también estaba convencido de la necesidad de no generar déficit y de tener y consolidar unas finanzas públicas sanas. Contra lo que pudiera pensarse, el presidente Fox, que muchos tachan de loco, de etcétera, puede ser él en lo personal un hombre frívolo, dicharachero, guasón, si gusta usted, pero en materia del manejo de la hacienda pública lo hizo muy bien. Su primera decisión fue nombrar al doctor Francisco Gil Díaz, que era, en lo que se refiere a la salud de las finanzas públicas, un muro infranqueable. No obstante que iban los gobernadores políticos a pedirle partidas extras para gastar, y Fox les decía que sí, vayan a ver a Paco, les decía, y cuando llegaban con Paco, los bateaba rapidísimo. El presidente Calderón, también un hombre convencido del manejo de las finanzas públicas, manteniéndolas sanas, cayó en un vicio peligroso
que hoy lo estamos viendo. Elevar de una manera irresponsable la deuda del sector público federal. Él recibió la deuda en una cantidad que se puede cerrar en los 2 billones de pesos, 2 millones de pesos. Cuando entrega él el gobierno, la administración al presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, esa deuda de 2 billones ya era 5.3 billones de pesos. Es decir, esa deuda había crecido 3.3 billones, es decir, 165% era el crecimiento neto de la deuda. Repito, de 2 billones a 5.3 billones. Y llegamos al gobierno actual, donde a base de deuda, como diría creo que Gustavo Madero, a base de billetazos, queremos estimular y hacer que crezca la economía. Craso error, y los hechos están probando que es una estrategia equivocada. El año pasado, el gobierno solicitó para este año un endeudamiento extraordinario de alrededor de 700,000 millones de pesos y tenemos el estancamiento económico. En el paquete económico de este año viene un endeudamiento para el próximo año de alrededor de la misma cantidad, 670,000 millones de pesos, y desde ahorita puedo asegurarle a usted que en modo alguno está asegurado el 3.7% de crecimiento del PIB que se ha proyectado. El 2.7 para este año, ni con chochos, dirían los homeópatas, lo vamos a alcanzar. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando un político se enfrenta a esta situación, y se la describo muy de manera, espero que sea didáctica, él tiene ante la coyuntura o ante la situación estructural de la economía una de dos: o reduce el gasto, es decir, elimina programas, contrae inversión, es decir, reduce lo que planteó gastar, o en su defecto mantiene eso, pero eleva los ingresos mediante los instrumentos conocidos. Impuestos, pero eso ya sabe usted que en México es tabú. ¿Cómo vamos a universalizar el IVA? Porque tenemos también otro fetiche de que universalizar el IVA les pega a los pobres. No, señores, lo que les pega a los pobres es la corrupción, la inseguridad, un aparato jurídico obsoleto y caduco. Eso es lo que le pega al pobre, no el IVA universal. Eso es una falacia. Pero con ese petate del muerto asustamos, entonces nos vamos a la deuda. Entonces vea usted la situación perversa que se genera. Yo sigo gastando y le digo a los ciudadanos y a la población, es que si no recurro a la deuda, tendría que recortar este programa y este. ¿Y cuál sería el problema? No hay país que se haya acabado cuando procede de manera correcta en materia de finanzas públicas. Sin embargo, repito, ¿qué hacemos nosotros? Elegir la ruta fácil, la que arropa bien, la que viste, porque no, el presidente está dando aquí, está aportando acá, y para los viejitos, y que el hambre, y que el prospera, etcétera. Sin embargo, ese prospera lo que está haciendo es socavando los cimientos de la prosperidad a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esos beneficios sociales no tienen un sustento sano, real, en la economía. Tenemos un caso muy reciente y cercano que es España. España otorgó durante años una cantidad de beneficios sociales sin el menor sustento financiero. Vea usted lo que pasó en España, la quiebra total que prácticamente le echó a perder la vida a una generación. Todavía España batallará los próximos 10 o 15 años, pero alguien dirá, lo bailado, ¿quién se los quita? Es cierto, pero el precio que deberán pagar las siguientes generaciones va a ser muy alto. Hoy en México estamos más o menos ante lo mismo. Lo que estamos haciendo al contratar deuda es, como decimos, patear el bote hacia adelante, o aquella expresión arriera muy conocida, el que venga atrás que arree. Cuando eso suceda, yo ya no voy a estar en el gobierno o en el país, estaré en otra parte.
El gasto público, pues, no es esa panacea, ese mentolatum que todo lo cura. No, el gasto público, elevarlo sin sustento sano en las finanzas públicas, es el peor de los daños que puede hacerle un gobierno a la población de un país. El precio que habría que pagar mañana o pasado sería ese precio altísimo en comparación con los supuestos beneficios de los cuales nos hablan. El año pasado, el año 2013, un crecimiento vergonzoso del 1.1%, este año andaremos en el 2.2, 2.3%, de tal manera que ¿de qué sirvieron el más de 1 billón de pesos de gasto, endeudamiento, etcétera? ¿Para qué? ¿Usted sabe cuánto llevamos de crecimiento de la deuda del 31 de diciembre del 2012 a julio de este año, agosto de este año? 1 billón de pesos. El 18% ha crecido la deuda en 18 o 20 meses. ¿Se imagina usted si seguimos así cuánto va a crecer de aquí al 2018? Sáquele cuentas. Pero es evidente que serán las siguientes generaciones las que deberán pagar esos excesos por no reconocer algo tan sencillo como esto. Cuando no hay dinero hay que ajustarse a los ingresos. En este país el déficit público ha sido una de las drogas más dañinas para el organismo que representa el sector público en México. ¿Qué va a pasar? La verdad no lo sé. Yo espero que el resultado en lo que se refiere al crecimiento del PIB de este año, del 2.2, 2.3, lleve a este gobierno a ver las cosas de una manera más objetiva y sobre todo valiente en el sentido de que hay que tomar medidas populares y dolorosas, pero que a la larga van a ser benéficas para el crecimiento sostenido del país. De otra manera, nos vamos a ilusionar con que pues la deuda, ¿qué tanto es tantito? Pues son 700,000 millones de pesos y ya ven lo que pasó en Los Cabos, hay que apoyarlos y así nos vamos a ir. Al final de cuentas, repito, cuando alguien a usted le dice no, es que necesitamos endeudarnos para que esto crezca, no le crea. Lo que el político está queriendo hacer es ser popular, seguir dando dones, como el Santo Claus que trae los regalos en Navidad. Eso, le repito, por favor, no se le olvide, es sumamente dañino para el progreso de este país. Le agradezco su atención, espero que este programa de cierre de semana le haya parecido interesante. Lo espero el lunes en Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.